Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. Si eres un suscriptor recurrente, gracias por estar de vuelta. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, específicamente en una que ha capturado corazones en todo el mundo, Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su idioma original. Pero no solo vamos a hablar de la serie en general. Vamos a desmenuzar una combinación muy específica que a muchos nos intriga y hasta nos apasiona, la dinámica de poder y pasión entre jefes y amantes, explorando cómo esta temática se manifiesta en Amor Prohibido, y por qué resulta tan cautivadora. Sí, vamos a hablar de ese juego peligroso y seductor, esa línea difusa entre la autoridad y el deseo. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este vídeo o si les gusta el contenido relacionado con series turcas, drama, romance y análisis de personajes complejos, por favor consideren suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a construir una comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Amor Prohibido, jefes y amantes, y todo el drama que implica. Amor Prohibido es una serie que no necesita mucha presentación. Es un clásico moderno, una historia llena de pasión, intriga y sobre todo, prohibición. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan representa una vida de lujo y seguridad, un escape del resentimiento y la rivalidad con su propia madre. Pero como ya sabemos, la felicidad rara vez es tan sencilla. La chispa de la discordia, el catalizador de todo el drama, es Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven carismático y mujeriego. Desde el principio hay una tensión palpable entre Biter y Belul, una atracción irresistible que ambos intentan negar, pero que inevitablemente los consume. Y aquí es donde entra en juego nuestra temática principal, la dinámica de poder y pasión. Aunque Adnan no es el jefe directo de Biter en el sentido tradicional de un lugar de trabajo, sí ejerce un poder considerable sobre ella. Es su esposo o el proveedor de su estilo de vida, el hombre que le ha ofrecido un lugar en la alta sociedad. Esta posición de poder crea una asimetría en la relación que influye en cada una de las decisiones de Biter. Ella se siente atrapada en un matrimonio que no le llena, obligada a mantener una fachada de felicidad y gratitud. Por otro lado, Belul, aunque no tiene un poder formal sobre Biter, sí posee un poder de seducción, una capacidad de despertar en ella deseos que creía haber enterrado. Su relación comienza como un juego, un flirteo peligroso, pero rápidamente se convierte en una obsesión que amenaza con destruir todo a su alrededor. La complejidad de esta dinámica radica en que no se trata simplemente de una relación ilícita. Es una lucha constante por el control, tanto externo como interno. Biter busca desesperadamente una forma de escapar de su propia jaula dorada, mientras que Belul se debate entre la lujuria y la culpa, entre la lealtad a su tío y la irresistible atracción que siente por su esposa. Uno de los aspectos más interesantes de Amor Prohibido es cómo explora las consecuencias de estas dinámicas de poder y pasión. La traición no solo daña las relaciones, sino que también destruye a los individuos. Biter se consume por la culpa y la desesperación, mientras que Belul se ve atormentado por sus propias acciones. La serie nos muestra que el poder, ya sea económico, social o emocional, puede ser un arma de doble filo, capaz de corromper incluso a las personas con las mejores intenciones. Pero, ¿por qué nos resulta tan cautivadora esta temática? Creo que la respuesta radica en que todos, en mayor o menor medida, nos hemos enfrentado a situaciones en las que el poder y la pasión se entrelazan. Ya sea en el ámbito laboral, familiar o amoroso, las dinámicas de poder influyen en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Amor Prohibido nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados, aunque sea de forma exagerada y melodramática. Además, la serie está magistralmente actuada y dirigida. Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul ofrecen interpretaciones memorables, llenas de matices y emociones. La química entre ellos es innegable, lo que hace que su relación sea aún más creíble y cautivadora. La ambientación de la serie también juega un papel importante.
La opulenta mansión Cillahil se convierte en un escenario perfecto para el drama, un lugar donde las apariencias engañan y los secretos se esconden detrás de paredes lujosas. Cada detalle, desde la decoración hasta el vestuario, contribuye a crear una atmósfera de tensión y opulencia que envuelve al espectador. Otro aspecto que merece la pena destacar es la banda sonora de la serie. La música es sublime y a menudo subraya las emociones de los personajes, intensificando el drama y creando una conexión aún más profunda con la historia. Hay ciertas melodías que al escucharlas inmediatamente nos transportan a los momentos más intensos y conmovedores de la serie. En resumen, Amor Prohibido es mucho más que una simple telenovela. Es un drama complejo y bien elaborado que explora las dinámicas de poder y pasión, la traición y las consecuencias de nuestras decisiones. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros deseos y nuestras debilidades. Y lo hace de una manera que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué sucederá después. La relación entre Biter y Belul es un estudio de caso fascinante sobre cómo el poder, en sus diversas formas, puede influir en nuestras relaciones y llevarnos por caminos inesperados. Es una historia que nos recuerda que el amor, cuando está prohibido, puede ser aún más irresistible, pero también más destructivo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de Amor Prohibido y la temática de jefes y amantes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado la complejidad de las relaciones de poder, la pasión prohibida y las devastadoras consecuencias de la traición en esta icónica serie turca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora me encantaría saber su opinión sobre Amor Prohibido y la dinámica entre Biter y Belul. ¿Qué les pareció la serie? ¿Creen que Biter era una víctima de las circunstancias o era una mujer ambiciosa que buscaba su propio beneficio? ¿Qué opinan de Belul? ¿Lo consideran un villano o un personaje complejo y atormentado? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. También me gustaría saber qué otras series turcas les gustaría que analizara en futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Vamos a profundizar aún más en la psicología de los personajes y los matices de la trama. Amor Prohibido no se limita a ser un triángulo amoroso. Es un análisis profundo de la sociedad turca moderna, de las expectativas que se imponen sobre las mujeres, del peso del pasado y de la búsqueda constante de la felicidad, incluso a costa de la moral. *** Biter, la jaula dorada y la rebeldía silenciosa ***. Biter es un personaje trágico desde el principio. Su madre Firdevs es una figura imponente, una mujer manipuladora y obsesionada con el estatus social. La muerte de su padre, en gran parte causada por el estrés y la humillación provocados por las infidelidades de Firdevs, deja una cicatriz profunda en Biter. Ella ve en Adnan una oportunidad para vengarse de su madre y para escapar de una vida de carencias y humillaciones. El matrimonio con Adnan, sin embargo, se convierte en una jaula dorada. Biter se siente sofocada por la rutina, por la falta de pasión y por la constante vigilancia de la sociedad. Su ambición no es simplemente material. Ella busca una conexión emocional, una chispa que Adnan no puede ofrecerle. La llegada de Belul a la mansión Cillahil despierta en ella una necesidad reprimida, un deseo que la consume. La relación con Belul es una forma de rebeldía, un acto de desafío contra las convenciones sociales y contra la figura paterna que representa a Adnan. Pero esta rebeldía tiene un precio muy alto. Biter se convierte en una prisionera de su propia pasión, atrapada entre el deseo y la culpa. Su paranoia aumenta a medida que la relación se vuelve más peligrosa y la posibilidad de ser descubierta se hace más inminente. *** Belul, el encanto irresistible y la cobardía moral ***. Belul es un personaje mucho más ambiguo. Es encantador, carismático y consciente de su atractivo. Vive una vida de placeres y conquistas, sin asumir responsabilidades ni compromisos. Su relación con Adnan es compleja.
Lo admira y lo quiere, pero también siente una envidia sorda por su riqueza y su posición. La llegada de Viter a la mansión Cillagil lo desestabiliza por completo. Se siente atraído por su belleza y su rebeldía, pero también siente un profundo remordimiento por traicionar a su tío. Belul se debate constantemente entre el deseo y la culpa. Disfruta de la emoción del peligro, de la adrenalina de la infidelidad, pero al mismo tiempo teme las consecuencias de sus actos. Es un cobarde moral, incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Prefiere huir y negar la verdad antes que enfrentar las consecuencias de su traición. Su indecisión y su cobardía contribuyen a la tragedia final de Viter. *** Adnan, la ceguera del amor y la destrucción silenciosa ***. Adnan es quizás el personaje más trágico de la serie. Es un hombre bueno y generoso, pero también ingenuo y ciego ante la realidad que le rodea. Su amor por Viter es sincero, pero no es suficiente para llenar el vacío que ella siente. Su viudez y su edad le impiden comprender las necesidades y los deseos de una mujer joven y ambiciosa como Viter. Adnan confía ciegamente en Belul, a quien considera como un hijo. Esta confianza ciega le impide ver la verdad, incluso cuando las señales son evidentes. Su incapacidad para reconocer la infidelidad de su esposa y de su sobrino lo convierte en una víctima de sus propias circunstancias. La traición de Viter y Belul lo destruye por dentro, pero él prefiere mantener la fachada de la felicidad hasta el amargo final. Su amor ciego, irónicamente, contribuye a la destrucción de su propia familia. *** La mansión Cillagil, un escenario de opulencia y desesperación ***. La mansión Cillagil no es solo un lugar físico. Es un símbolo de la riqueza, del estatus social y de las convenciones sociales que asfixian a los personajes. Las paredes lujosas esconden secretos oscuros, las conversaciones educadas encubren mentiras y la opulencia se convierte en un reflejo de la desesperación interior de los personajes. Cada rincón de la mansión es testigo de la creciente tensión entre Viter y Belul, del sufrimiento silencioso de Adnan y de la manipulación constante de Firdevs. *** Más allá del drama, reflejo de la sociedad y la psicología humana ***. Amor prohibido trasciende el melodrama y se convierte en un reflejo de la sociedad turca moderna y de la psicología humana. La serie explora temas como la desigualdad social, la opresión de las mujeres, la importancia del honor y la dificultad de encontrar la felicidad en un mundo lleno de expectativas y convenciones. La relación entre Viter y Belul es un estudio de caso fascinante sobre la dinámica de poder, la atracción prohibida y las consecuencias de la traición. Nos muestra cómo el deseo puede nublar el juicio, cómo la ambición puede corromper y cómo el amor, cuando está prohibido, puede ser a la vez irresistible y destructivo. La serie también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y contradicciones. ¿Cuántas veces hemos sucumbido a la tentación, a pesar de saber que está mal? ¿Cuántas veces hemos negado la verdad para evitar el dolor? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra felicidad por las expectativas de los demás? Amor prohibido no ofrece respuestas fáciles. Nos presenta personajes complejos y situaciones ambiguas que nos obligan a cuestionar nuestros propios valores y creencias. Es una serie que nos conmueve, nos intriga y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las complejidades del amor, el poder y la pasión. Es una obra maestra de la televisión turca que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo, y que continuará generando debates y reflexiones durante muchos años más. Y es por eso que, como amantes de las series turcas, no podemos dejar de analizarla y descubrir sus múltiples capas de significado. ***. Análisis profundo de personajes secundarios clave ***. Firdevs Ireolu, emoticono besos, una figura central en el entramado de Amor prohibido. Su obsesión por el estatus y su pasado marcado por el escándalo influyen directamente en las decisiones de Viter. Firdevs personifica la ambición desmedida y la manipulación. Es un catalizador constante de drama, tejiendo intrigas y sembrando discordia entre los personajes. Su relación con Viter es conflictiva, marcada por la rivalidad y la falta de afecto genuino. A pesar de su frialdad aparente, Firdevs es un personaje complejo que revela las heridas de una mujer que luchó por sobrevivir en una sociedad patriarcal. Ilmi Onal, emoticono besos, un hombre de negocios astuto y ambicioso, Ilmi es el némesis de Adnan. Su rivalidad trasciende lo profesional y se extiende al ámbito personal, especialmente en lo que respecta a Firdevs.
Ilmi representa la cara oscura del poder, dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Su presencia en la serie añade tensión y suspense, complicando aún más las relaciones entre los personajes principales. Niall Cillahil, emoticono besos, una joven inocente y vulnerable, Niall se convierte en una figura clave en el desarrollo de la trama. Su amor platónico por Belul crea un triángulo amoroso secundario y añade una capa de complejidad a la relación entre Viter y Belul. Niall representa la pureza y la inocencia perdidas en un mundo corrompido por la ambición y la traición. Vesir el Ci, emoticono besos, Vesir es un personaje silencioso pero observador, testigo de los secretos y las intrigas que se desarrollan en la mansión Cillahil. Su lealtad a la familia, especialmente a Niall, lo convierte en un aliado importante. Su enfermedad terminal añade una nota de melancolía a la serie y lo convierte en un personaje conmovedor. Analizar estos personajes secundarios nos permite comprender mejor las complejidades de la trama y la profundidad del universo de Amor Prohibido. Cada personaje, por pequeño que sea su papel, contribuye a construir una historia rica en matices y emociones. Espero que esta ampliación haya profundizado aún más su comprensión de Amor Prohibido. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Hasta la próxima.